de esta manera. En principio le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este segundo encuentro de este ciclo que estamos haciendo desde el Centro Israelita de la Comunidad Judía de Córdoba, junto al auspicio del Comipaz, que lo llamamos Las religiones frente a la pandemia. Ayer tuvimos el inicio del ciclo con Monseñor Pedro Torres, fue una charla preciosa, y tan preciosa como va a ser la de hoy, no me cabe ninguna duda. Tenemos para darte la bienvenida, Giad, queremos pedirle a Hugo, como presidente de la comunidad, que te dé la bienvenida. Yo quiero decirles a todos que Giad era y sigue siendo el presidente de la Sociedad Árabe Musulmana, ahora también es el imán. Por favor, Giad, no le des ideas a Hugo. Así que Hugo, dale la bienvenida a vos. Bueno, gracias. Bueno, querido Jean, en realidad no hemos tenido oportunidad desde que asumiste como imán, pero pensándolo bien, me has dado una buena idea, una buena idea, porque, bueno, hay que tomarse de las buenas ideas también. Así que Después ya te escribo por privado. teléfono después así me contás un poco. Un poco. Obviamente quiero agradecerte especialmente que hayas aceptado nuestra invitación, como siempre que dialogamos, para sumarte a este ciclo. Veo que está también el padre Sepanian, al cual también anticipo que mañana lo vamos a tener como representante de la comunidad armenia. Y quiero agradecerte doblemente, Ziad, porque ustedes están en este momento transitando el mes de Ramadán, y sé de que es un mes de reflexión para ustedes. Por lo tanto, sumarte a nuestro espacio, sé de que es un tema especial. Y cada vez que tenemos oportunidad de hablar, y lo hemos dicho muchas veces, la verdad que yo festejo en lo personal este diálogo que mantenemos hace ya mucho tiempo. Ayer justamente le decía al padre Torres que estamos próximos a cumplir 22 años de aquel histórico momento en que, estando el imán al-Zucaría con nuestro rabino Gabriel Friedman, crearon el Comipaz. Y desde ese momento, nuestras comunidades, sumadas al resto de las comunidades, practicamos un diálogo interreligioso que nos permite, digamos, reconocernos en nuestras diferencias, tratar de trabajar en conjunto, no pretender cambiarnos porque reconocemos nuestras diferencias. Sobre todo creo que lo más importante es pensar que hemos elegido, porque esto es una elección que hacemos, trabajar como hermanos y no como enemigos. Y creo que esto es un mensaje para toda la juventud, para nuestra gente, que es la importancia que tiene estar permanentemente en diálogo. Y así como vos hoy aceptaste sumarte a nuestro espacio, saber también que nosotros estamos siempre dispuestos a sumarnos a todo lo que sea necesario para que este diálogo sea fructífero. Así que bueno, como sé que va a ser muy interesante todo lo que nos cuentes, quedás en uso de la palabra y vuelvo a darte la bienvenida ya. Y gracias. Bueno, muchas gracias a Hugo, muchas gracias a la comunidad judía, muchas gracias a esa casa prestigiosa donde están todos los hermanos judíos ahí, los que están mirándonos y los que seguramente nos van a ver a través de algún video. Decía Marcelo que se está grabando esto, así que enhorabuena para que, como bien dijiste, sea esta oportunidad para un diálogo fructífero, para que podamos avanzar y dejar nuestras huellas para las generaciones próximas. Agradecerte a vos, agradecer a Miriam y por sobre también todas las cosas, el esfuerzo seguramente de Marcelo y todos ustedes también. Ahí está Gabriel. A todos ustedes muchas gracias por invitarnos, por estar acá presente, y ojalá que podamos de alguna manera aportar lo poco que sabemos y lo poco que podemos hacia una buena iniciativa. Digo, esta iniciativa hermosa que ha caracterizado un diálogo ameno y muy tranquilo a partir, como dijiste vos, Hugo, de la iniciación del Comipaz allá por el 98.
hemos visto que esto se ha traducido en... ustedes nos llevan la delantera en esto, ya que nos han invitado varias veces a la casa, vuestra casa, la sinagoga, para los iftar de Ramadán. Creo que ya nos llevan 3, y no, ustedes estuvieron tan solo una sola vez compartiendo con nosotros el inicio del Shabbat. Bueno, esperemos que, desgraciadamente, estas circunstancias que hoy estamos pasando por el coronavirus nos obligaron a restringir todo tipo de actividad religiosa, que teníamos todo previsto, pero esto va a pasar pronto, si Dios quiere, y seguramente, y los comprometo, nos comprometemos también, porque hablo en nombre de la comunidad, a que tengamos un iftar en la sinagoga y después un inicio de Shabbat en la mezquita, como antes lo hicimos la última vez, y que ha dejado una muy positiva impresión frente a mucha gente. Genial. Mira, Giad, vamos a hacer así. Ahí está diciendo Willy que no hay sonido, pero hay sonido. Willy, puede ser tu computadora. Me escuchan todos perfecto. Giad, vos estás escuchando perfecto, ¿verdad? Yo te estoy escuchando muy bien. Bueno, se escucha bárbaro. Entonces, lo que te decía era que ayer, como hicimos con Pedro, quería plantearte de que nos cuentes algunas reflexiones en torno a cómo piensa el Islam este tipo de pandemias, por un lado, y cómo se está manejando en algunos países islámicos la pandemia. Eso digamos, como pregunta general. Después la abrimos a otros temas de interés de todos, pero nos gustaría empezar por eso. Y yo no quería dejar de mencionar también, ayer mencionamos en un momento a Juan José, que lo recordábamos mucho, y también hoy no quisiera dejar de mencionar a nuestro querido imán Ali Badrán, a quien recordamos tanto y con tanto cariño, y que fue parte de tantos años, del día del inicio del Copipaz, de hecho, hasta que falleció a principios de este año, y la verdad que su recuerdo dejó una huella hermosa en todos, y hoy no quería dejar de mencionarlo también, que dediquemos estos momentos, bueno, con cariño a su memoria también. Así que, Giad, si querés, contanos cómo ve el mundo islámico la pandemia en términos, si querés, religiosos, filosóficos, y cómo en los países, más que nada, habitados por población musulmana, que son muchos y variados, que nos des un panorama de cómo se está manejando, bueno, la pandemia y qué hacen los gobiernos en términos de esto. Bien. Permítame primero iniciar esta conversación con nuestra típica forma de hacer apertura a estos diálogos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad al-Anbiya ajma'in. En el nombre de Dios, el clemente misericordioso, las alabanzas y las gracias son para Allah, para Dios, el Todopoderoso, y la paz y las bendiciones sean para sus mensajeros, sus enviados, sus profetas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, la paz sea con todos ustedes. Lo he dicho en los 3 idiomas para que podamos todos estar compartiendo en 33% este saludo. Aleikum assalam, aleikum assalam. Gracias. A veces quiero aclarar algo, porque por ahí también alguna vez, ¿cómo es que dice ustedes la paz y bendiciones sean sobre los profetas? Cuando decimos la paz sean sobre los profetas, alguien me lo preguntó hace poco, y por ahí está bueno dejarlo en esta grabación, que los profetas no necesitan de la paz del Señor, la paz en el término como nosotros conocemos, la no violencia o la no guerra. La paz del Señor para esos profetas, esos mensajeros, es una forma que nosotros pedimos a Dios que los bendiga y que permanentemente los recompense por todo el esfuerzo que han hecho para guiar a la humanidad hacia el camino de Dios. Bueno, siempre frente a las desgracias, a los problemas, en este caso las pandemias, no cabe duda, y yo lo veo en nuestra comunidad y seguramente también lo debe ser para las otras religiones,
que la gente acude a los templos. La religión se convierte en un factor de sosiego y de tranquilidad, porque la gente empieza a tener temor, empieza a tener miedo, y recurre y concurre a los lugares donde piensan, y de hecho están acertados al pensar que en los templos, ya sea una mezquita, una sinagoga o una iglesia, seguramente van a encontrar allí alguien que les pueda dar una dosis de fe, porque realmente la están necesitando para tener fortaleza frente a esta pandemia. Un segundito, justo está escuchando la Dan, no sé si se escucha, que es la radio. Ah, bueno, mejor. Okay. Lo que sí no... se te mueve como mucho la cámara, no sé, se mueve como mucho, y ahora no, y se te pierde como el foco de... Perfecto. Bueno. Debe ser por el movimiento de la mesa, no sé. Puede ser porque por ahí yo muevo las manos mucho, entonces sí, es cierto. Bueno, quería decir, por ejemplo, acá, si bien es cierto, no concurren la gente a las mezquitas, a la sinagoga, a los templos, sin embargo, pueden de alguna manera concurrir a obtener esa dosis de fe de cualquier persona que esté comprometida con la religión. Hemos visto diferentes escenarios y nos preguntamos realmente, hoy surgen muchas preguntas donde están relacionadas con la religión, con la ética, con la moral y también con lo que sería preguntas de índole médica. Acá nosotros, en este caso, quiero recordar algo que he leído justamente hace unos días, un investigador norteamericano llamado Greg Considine o Considine, depende cómo la querramos leer, en la revista New York el 21 del mes pasado, hablando sobre este tema de las pandemias, y donde él cita a dos médicos muy importantes, el doctor Sanjay Gobat y el doctor Anthony Hus. Y textualmente, sí, ya que lo tengo acá y lo copié, dice el investigador, dice, el compromiso de cumplir con la higiene y la cuarentena y el aislamiento social con la esperanza de prevenir la propagación de enfermedades infecciosas es la medida más efectiva para contener el brote de la epidemia en este caso del coronavirus. Y luego hace una pregunta que él mismo responde. Hace una pregunta, ¿saben quién es el que recomendó la higiene, recomendó la cuarentena en tiempos de crisis, como en este caso, un tiempo de cuarentena, de pandemia? Y dice, bueno, contesta él, yo le aseguro que ha sido el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad hace 1400 años, frente a una epidemia que había ocurrido por la zona de Siria en su momento, dijo lo siguiente: si ustedes están en un lugar, dentro de ese lugar se ha propagado la peste, no salgan de ahí. Y si están por ir a un lugar y se entera que hay peste, por favor no entren. Es muy importante el aislamiento, es muy importante esto que se está llevando adelante, que sería cada familia mantenga su hogar o se mantenga en su hogar, que se cuiden y cuiden a los demás. En los países árabes, en los países musulmanes, lo mismo que está ocurriendo en otros países del mundo. Todos han tenido la precaución de llevar adelante las medidas adecuadas y necesarias para que este brote o esta pandemia no avance más allá de lo que ya ha avanzado.
Muchos países, como el caso de Arabia Saudita, hay 4.000 y algunos casos, Emiratos 2.000 y algunos casos, Egipto sí un poco más, como 9.000 casos, pero lo que sí estamos viendo, en el Líbano 600 casos, en Siria se informa de algunos 200 casos, en fin. Lo que sí estamos viendo es que hay una contención del brote, hay una contención de que esto no se expanda más allá de lo que ya tomó su auge. Y de hecho, estaba mirando hace poco en algunas noticias del mundo árabe, que para mediados de mayo ya prácticamente estaría levantando las medidas sanitarias de aislamiento y de circulación. Algunos países habían resuelto que la población, en el caso de Jordania, habían resuelto que la población se mantenga en su casa y no salga, salvo un solo día a la semana para que haga sus compras y compre lo que sea necesario de alimentos, de medicamentos, y que se mantengan todo en su casa para prevenir, para cuidarse y cuidar a los demás. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, perfectamente, perfectamente. Algo relacionado con que venía diciendo sobre el consejo del profeta Muhammad, donde nos dice, si frente a una situación así, deben aislarse y deben procurar los medicamentos necesarios, conseguir medicamentos. Así como en esa época había medicamentos de otra naturaleza, de otra índole, acá también hoy existen otros medicamentos seguramente y otras maneras de combatir. En este caso existen remedios para combatir, porque hay una pregunta que le hicieron al profeta Muhammad. ¿Hay remedios para las pestes? ¿Hay remedios para todas las enfermedades? Y el profeta Muhammad dijo, Dios ha hecho que exista un remedio para cada enfermedad y para cada peste. Y entonces, algunos por ahí se basan un poquito en el Corán cuando nos dice Dios, وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Hacemos descender en el Corán algo que en él hay sanación y curación y misericordia para los creyentes. Lógico que algunos sabios han relacionado este versículo con una fe profunda, una fe muy firme. Entonces decimos, bueno, pero ¿y las personas que son de fe inestable, de fe que por ahí frente a las acciones diarias, cuando estamos inmersos en la vida cotidiana y estamos muy lejos a veces de nuestra relación íntima que debemos tener con Dios, ¿cómo hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Dónde vamos? Los sabios, como dije, respecto a esta ley, a este versículo, dice que solamente la fe ciega, la fe profunda puede curar. Pero en este caso, cuando nosotros no tenemos ese alcance de esa fe, entonces acá es donde entra a tallar también la otra parte, el equilibrio justo, el equilibrio de la fe y el sentido común, que en este caso, ¿cuál es el sentido común? Es la mismísima ciencia. La misma ciencia que nos dice que debe haber gente que procure conseguir, investigar y tratar de que haya la curación o el remedio para la enfermedad en cuestión, en este caso, coronavirus. Hemos visto a muchos médicos de países musulmanes hasta que yo casi diría que a través de grupos de WhatsApp, en conjunto con médicos de otros países del mundo, casi todos los países del mundo están en esa lucha firme contra la pandemia del coronavirus. Y esto seguramente en algún momento va a llegar a un resultado que pueda existir la vacuna o el antídoto, llamémoslo como sea, para vencer al coronavirus. Es algo que siempre nosotros lo relacionamos, como dijimos, con la fe, pero a la vez con la ciencia esta que
debe estar al servicio de la humanidad, debe estar al servicio del bien de la gente. Acá donde dije sobre el tema del sentido común y la fe y el equilibrio, todos juntos, seguramente, cuando vamos a estar combatiendo los médicos, los gobiernos, los humanos, la gente, seguramente a través de esto que nosotros decimos va a haber un triunfo sobre esta epidemia, esta pandemia. Hacemos hincapié en algo muy importante, que cuando todos están unidos para resolver un tema que aqueja a la humanidad, una peste que aqueja a la humanidad, seguramente estas personas de bien, que en este caso de los médicos especialmente, son el nexo para que haya relaciones más fluidas entre el género humano, entre países, entre gobiernos y también con la gente. Es que seguramente van a ser el nexo para que haya una especie de paz mundial. De hecho, creo que muchos hemos escuchado, y esto yo lo afirmo porque lo escuché, dice que esto puede derivar en un nuevo orden mundial. Ese orden mundial, creo y espero no estar equivocado, es un orden mundial donde se van a dejar de lado las guerras, se van a dejar de lado los enfrentamientos, los actos de violencia, y nos vamos a abocar todos juntos a conseguir los medios necesarios, las formas necesarias para que podamos avanzar hacia un bienestar de toda la gente. Amín, como se dice en árabe. Amín, amín. Realmente lo necesitamos. Creo que ya estamos todos hartos de los enfrentamientos, de estar permanentemente en estado de agresión uno contra otro, y no ganamos nada, no hemos ganado nada. Y voy a hablar un poquito sobre esto, que es desde la comunidad judía como musulmana. El caso de Palestina e Israel. Aquí hemos llegado a nada. Por ahí escuché alguna iniciativa de Lieberman, que fue canciller y ahora no sé, que decían que querían firmar una paz con los palestinos y convertir a Gaza en la segunda Dubái. Yo creo que hablé con ese tema con alguien, con vos, Marcelo, y dijo, ojalá Dios quiera que nosotros, a partir de iniciativas positivas como esta, lleguemos realmente a lo que nosotros anhelamos como ser humano. Vivir en paz, vivir tranquilo, vivir disfrutando de la vida, porque realmente necesitamos vivir en esta vida, aportar lo nuestro, lo bueno de cada uno de nosotros en esta vida, porque después, tarde o temprano, nos tenemos que ir. Y cuando nos vayamos, vamos a tener que rendir cuentas. Y lo que yo digo, que cuando debamos rendir cuentas, entonces están los registros, y ojalá que esas cuentas sean con registros y notas positivas. Y en este caso, la pandemia, el coronavirus, vuelvo a decir, no hay mal, como dice el Corán. Es decir, por ahí ustedes odian algo, o no hay mal que por bien no venga. Este mal del corona ha hecho que, y lo veo en nuestra comunidad, y estoy seguro que está pasando con las demás colectividades y comunidades, la gente nos llama, ¿y cuándo van a abrir la mezquita? ¿Y cuándo va a haber una cena de Ramadán? Y queremos ir a la mezquita. Y calculo yo, porque ayer lo escuchaba al padre Torres también, que la gente, desde el cristianismo y la gente desde el judaísmo también, seguramente a ustedes le están planteando la manera en que cuándo vamos a volver a las mezquitas, a las sinagogas, a las iglesias, que son los lugares que nos dan paz y tranquilidad. Y yo digo que, inshallah, si Dios quiere, pronto vamos a poder llegar a abrir esos templos y que la gente no ocurra nuevamente, porque hay como una dosis positiva. Se vieron que un virus que no se ve a simple vista,
un factor, como decimos todos nosotros, necesitamos verlo, agrandar la imagen para saber cómo es, una cosa mínima, casi como mínimo, más chico que un átomo, y ha puesto un virus al mundo entero. Y no hay manera de combatirlo, sino con el esfuerzo de todos nosotros, con el esfuerzo de cada uno de todos nosotros, que podamos trabajar mancomunadamente para vencer a ese enemigo tan, podemos decir, insignificante por el tamaño, pero realmente muy temeroso, nos hace realmente a todos nosotros. Y yo cuando ando en la calle, todos, cuídate y cuídense, y porque no sabemos, nos podemos infectar y nos podemos causarnos daños uno a otro. Entonces, ahí decimos, el poder de Dios ha puesto en ese pequeño soldadito que nos vino a, de alguna manera, desequilibrar el modo cotidiano de vida nuestro. Pero ese modo cotidiano, nosotros mismos, por seguir detrás de los placeres de la vida y alejarnos de Dios, ha hecho que este pequeño soldadito, este pequeño microbio o lo que sea, llamémoslos, nos ha hecho cambiar realmente muchos conceptos de nuestra vida, muchas maneras de pensar de la vida. Fíjense, por ejemplo, eso, los países árabes, lo estaba escuchando, y seguramente ocurre en todos los países, que lo que era normal en su momento, y no lo apreciábamos, ir a visitar, por ejemplo, los padres se vivían lejos, ir a visitar a un hermano se vive lejos, ir a visitar a los amigos, comer un asado. Esto que parecía tan normal, hoy nos parece tan lejano, que si llega a avanzar este corona y no lo podemos controlar, seguramente vamos a estar lamentando, pero de manera un poquito decir, bueno, ¿por qué no aprovechamos y vamos en algún momento a juntarnos? Y nos lamentamos de las épocas buenas, pero que a la vez, si es cierto, eran buenas, pero nos alejaron bastante del camino del Señor. Por eso, esta iniciativa, cuando vos decís, cuando me hablaste del tema, las religiones frente a la pandemia, hemos visto que realmente la gente está regresando, está volviendo. Los países musulmanes está pasando lo mismo, como dije en todos los países, están haciendo frente a eso. El Islam propone que mancomunadamente, con todos los habitantes de este mundo, de esta tierra, se trabaje firmemente para vencer estas pestes que están poniendo en jaque a nuestra tierra. Muy bien. Giat, vamos a aprovechar, te agradecemos primero, y vamos a aprovechar los minutos que nos quedan. Ya alguna gente estuvo enviando preguntas. Algunas no tienen que ver con el coronavirus, sino de otra índole. Por ejemplo, recién preguntaba, creo que Hugo y Miriam, ¿cómo ve el Islam a las otras religiones en términos generales? ¿Y qué diferencias hay que siempre nosotros escuchamos, pero quién más autorizado que vos, para explicarnos así, en respuestas no muy largas, para que aprovechemos más preguntas, la diferencia entre sunitas y chiitas? Eso también preguntaban, y yo mientras vos vas contestando eso, voy rescatando otras preguntas. Bien. ¿Cómo ve el Islam? Uno, ¿cómo ve el Islam a las otras religiones? Dos, diferencia entre sunitas y chiitas. Perfecto. En el Corán se cita siempre Ahlul Kitab. Ahlul Kitab son la gente que le ha llegado las revelaciones, los libros divinos, en este caso para el Islam, el Corán, para los judíos, la Torá y el Zabur, como decimos, el Evangelio para los cristianos, para el Ibrahim, los registros, as-Sohaf. Entonces, todos somos la gente del libro. Cuando somos gente del libro es porque tenemos una sola fuente divina, que es Dios, y que sus profetas han venido en diferentes épocas del mundo, cada vez que nos debíamos, venían para corregir el camino y guiarnos ahí. Hacia las demás religiones, seguramente el Islam lo ve, como dije yo, como
gente del libro, tal ellos, el concepto religioso cristiano y judío tal vez sea así, tal vez no, porque es decir, gente del libro, gente que realmente le llegó la revelación de Dios. Y esa gente merece, desde el punto de vista islámico, nuestro mayor respeto y nuestra mayor forma de trabajar con ellos en pos del bien común. La otra pregunta era respecto De a... sunitas y chiitas, ¿cuáles son las diferencias esenciales? Bien. Yo sigo permanentemente una web que se llama Country Meters, en inglés Country Meters. Es una web que depende de las Naciones Unidas. Voy a decir esto antes de abordar el tema sunita. Y entonces te dice la cantidad de habitantes que existe en el mundo y la cantidad de musulmanes que hay en los países. Las últimas... los últimos números de habitantes musulmanes en el mundo están superando los 2.500 millones de musulmanes. De esos hay 2.150, 2.200 millones de musulmanes sunitas y hay 300 musulmanes chiitas. La diferencia entre sunita y chiita es que los chiitas siguen una línea a partir de el yerno del profeta Muhammad Ali, la pasea con él y con todos los demás profetas. Entonces siguen la línea de el yerno del profeta, que se llamaba Ali, y ellos tienen a partir de ahí ciertas ramificaciones, ciertas ramas. Los sunnas siguen lo que sería as-salafi. As-salafi, la tradición del profeta tal como está en el Corán. Ellos siguen el Corán y la línea de el Imam Ali, que Allah esté complacido con él, y nosotros seguimos la línea del profeta Muhammad, el Corán, la Sunna y los 4 gobernantes que siguieron a Muhammad, que es Abu Bakr, Omar, Othman y Ali. Pero ellos siguen tan solo esa rama a partir de Ali. Esa es la pequeña diferencia. Bien. Ahí preguntaban también cómo, si en alguna línea del pensamiento islámico, ayer también se lo preguntamos a Pedro esto, se podía ver a la pandemia como una especie de advertencia divina o castigo, algo por el estilo. ¿Hay algo de eso también? ¿O es algo minoritario o no existe esa idea, esa concepción? Aparecieron varios comentarios de este tema hablando sobre una gran conspiración, sobre un atentado contra la humanidad. Y bueno, y algunos de los nuestros que son bastante, van al extremo, no digo son extremistas, van al extremo de decir, bueno, ¿ves? Esto que está pasando es porque la gente se ha alejado de las religiones. Y bueno, y resulta que salió de Wuhan, de China, y después están todos los países musulmanes como están otros países. Y acá fue un poquito el freno, que dije, bueno, acá ustedes decían que no le iba a tocar a los musulmanes, acá le tocó a los musulmanes. Así que, así que bueno, en realidad no es nada. Hay un video que llegó ayer, casualmente, de un doctor que se llama Rashid Battar, pakistaní. Está calificado como uno de los mejores 50 médicos de Estados Unidos, asesor del presidente Donald Trump, y dice que, que realmente sí ha sido esto como una forma de una conspiración, pero que salió en contra de la voluntad del gobierno de Estados Unidos. O sea, que el gobierno de Estados Unidos se enteró de esto un poco tarde y estaba un tal Fauci. Fauci fue el que generó todo esto cuando le propuso Fauci al gobierno norteamericano avanzar sobre este virus, por eso se lo viene avanzando desde el 2014, según el doctor y de como el gobierno de Estados Unidos supo hasta dónde se podía llegar, la magnitud del daño que podía causar este virus, entonces no le dieron más apoyo económico para seguir con las investigaciones y se fue a China y el gobierno chino dice que él le facilitó los medios y de ahí aparece el tema del coronavirus. Este es un video muy importante que seguro lo tengo y por ahí lo voy a mandar para que lo vean. Y lo dice alguien calificado prácticamente del gobierno de Estados Unidos como este médico.
Esto te lo voy a sumar yo como pregunta mía, porque uno de los temas que hace que la gente, y en especial algunos grupos entre sí, no se lleven tan bien, tiene que ver en parte con la ignorancia y también con el prejuicio. En términos de ignorancia, a veces también esto nos ha pasado en la comunidad judía, en el pueblo judío, algunos mitos que han recaído sobre nosotros. Fíjate que, por ejemplo, vos hablabas de la higiene, que es esencial en el mundo islámico. Todo el mundo sabe que antes de rezar en el mundo islámico hay que lavarse los pies, las manos, la cara. Bueno, hay que higienizarse. Eso que también en la tradición judía existía desde tiempos inmemoriales, y en el mismo tabernáculo en el desierto había un lavatorio para pies y manos. Bueno, eso, por ejemplo, es cierto que ayudó a que durante siglos, tanto musulmanes como judíos, cuando venían plagas, estén un poquito mejor ubicados frente al resto de la sociedad, por ejemplo, la sociedad cristiana. De hecho, cuando sucede la peste bubónica y la peste negra en Europa, en el siglo 1348, por ahí, en el siglo XIV, como los judíos en cada pueblo eran los que tenían mejor higiene y eran los que se salvaban de la peste, en realidad eso produjo un montón de matanzas porque se los acusó al pueblo judío de propiciarla, porque ellos mismos no se morían. Ahora, esta cuestión de mitos y de falsa información, también, por ejemplo, se da, y esto me da pie a preguntarte algo que está en tu nombre. Yo conozco la respuesta, pero me gustaría aprovechar que estás acá para que vos le expliques a quienes nos están viendo qué significa la palabra yihad, porque muchas veces ha tenido como mucha mala prensa y ha sido como traducida como una especie de guerra santa del mundo islámico, así como sin control. Y la verdad es que me gustaría que aprovechemos, que expliques en este caso qué significa Jihad, que es además tu nombre. Obviamente tu apellido es judío, Sleiman, como Cooperman, Berman, pero en realidad es Suleimán, que viene de Salomón, del Pacífico. Le afanaron la U en la aduana. Pero digo, el nombre ahora en serio, Jihad, ¿por qué no nos explicás un poquito en la categoría de qué significa Jihad en el mundo islámico? Antes de responder eso, que va a ser un gusto responder esto, ¿cuándo se le termina el mandato a Hugo? A Hugo Si lo reemplazo, está vitalicio. o nos cambiamos, que venga él a ser presidente de la Sociedad Musulmana y yo presidente del Centro Israelí. Bueno, sí, haciendo referencia un poquito a lo que vos mencionaste primero respecto a la higiene y al aseo permanente de la época del profeta y seguramente también de la época del inicio del judaísmo, siempre se ha puesto mucho énfasis en que la higiene aleja las pestes, las enfermedades, todo tipo de males, como decimos nosotros, con higienizarse y más 5 veces al día. Cuando hay una narración del profeta que nos dice, imagínense que hay un río que pasa frente a vuestra casa y ustedes todos los días 5 veces se bañan en ese río. ¿Quedará algo de suciedad en ese cuerpo? ¿Quedará algo de enfermedad en ese cuerpo? Por supuesto que no. Y así entonces, para avanzar y mantener ese estatus de higiene permanente que hace frente a las epidemias, sí o sí debemos estar permanentemente lavándonos, higienizándonos, no nosotros y todo el mundo. De hecho, cuando los árabes y los musulmanes fueron a España, lo primero que hicieron fue llevar canales con agua hacia todos los rincones de la Andalucía en su momento. Y fue una obra maravillosa, arquitectónica muy maravillosa. Y con eso Europa en su momento estaba, como bien decía vos, la Edad Media o la Edad Oscura o sobre la peste negra. Y ahí, a partir de ahí, muchos europeos han reconocido que este tema de la higiene ha sido fundamental para el avance en Europa. Jihad, cuando algunos dicen que es guerra santa, pregunto, ¿cuál guerra es santa? Ninguna guerra santa. Cualquier guerra es destrucción, es muerte, es eliminación de uno contra otro y en definitiva cuando se embarca en esa
situación de enfrentamiento, como dije, nadie gana, todos pierden, entonces la guerra de ninguna forma, de ninguna manera podemos asignarle el título de santa. Santa es la persona que hace y trabaja por el bien de la comunidad. Jihad significa luchador, no significa guerra. Jihad, el mujahid, viene del idioma árabe mujahid, que significa la persona que lucha. En este caso, jihad, cuando decís la lucha, es ese esfuerzo diario y permanente que hace cada musulmán y seguramente también otras personas de otras religiones cuando procuran elevarse por encima del mal para convertirse en personas de bien. Eso es lo que nosotros decimos, es el jihad, el permanente esfuerzo para convertirte en una persona de bien. Luchar permanente porque estás frente a miles de tentaciones en el mundo, todo tipo de tentaciones. Y cuando una persona lucha en contra de eso, es porque realmente está logrando ser una persona de bien, jihad o un mujahid. Bueno, de hecho, comparte la raíz, en términos del significado, con el nombre Israel, porque Israel significa el que lucha. El nombre que se le pone al patriarca Jacob, o como se dice en árabe, Yaqub, Sí, cuando tiene esa lucha justamente con el ángel de Dios, se le pone el nombre Israel, que significa el que lucha con los ángeles y con Dios en el sentido de sociedad, también para elevarse y ser una persona más derecha, porque Jacob significa medio torcido. Jacob significa medio torcido. Así que eso es algo que también nos hermana en este sentido. Otras preguntas, vamos a hacer 2 o 3 más y después vamos a cerrar con una pequeña plegaria que te vamos a pedir un poco en árabe y un poco en español, como le pedimos ayer a Monseñor Pedro. 2 o 3 preguntas más que fui recogiendo de la gente que está participando de esta conversación. Por un lado preguntaban, que yo ya la respondo, si gente quiere ir cuando termine la pandemia a presenciar alguna plegaria islámica a la mezquita, es claro que siempre son bienvenidos. Ahora igual no puede decir Jihad, pero es muy lindo hacerlo. Y pregunta también, en este caso era Diego, creo, Shmira, que preguntaba, ¿y cómo se manejan ahora que hay cenas de Ramadán? O sea, ¿lo hacen por Zoom? ¿Hay plegarias por vía digital? ¿O cada uno lo hace más individual en su casa? Por supuesto, cuando se termine esta pandemia, todos los que quieran ir a conocer la mezquita, estar presente en un sermón el día viernes, o a veces cuando hay charlas sobre algunos temas determinados de la religión, son todos bienvenidos. Bien, vos dijiste que casi respondés por mí, que sabés de antemano cuál era la respuesta, pero vuelvo a confirmar lo que realmente vos tenías la intención de decirlo, y que realmente son bienvenidos todos, de cualquier religión, hasta los que no creen en Dios, todos pueden ir, todos pueden ver, todos pueden consultar, todos pueden preguntar, investigar sobre temas que siempre inquietan a la gente. Déjame decir algo que me acordé de esto, me mandaron un video el otro día también. Dice, gracias a Dios que vino Corona y se terminó el terrorismo. ¿Viste que no se habla más de terrorismo en el mundo? Ahora todo el mundo está preocupado por el tema Corona. Y bueno, como dije al principio, no hay mal que por bien no venga. Así que bueno, eso son todos bienvenidos. Y las cenas, lamentablemente, no la estamos haciendo. No sé si vamos a alcanzar a hacer alguna cena, ya que se ha extendido la cuarentena y el aislamiento hasta el 10, creo, de mayo, ¿no es cierto? Algo así. Sí. El Eid del Fitr, o sea, el Eid de la finalización del mes de Ramadán va a ser el 23 de mayo. Si alcanzamos a tener la posibilidad de que pueda la gente ya concurrir, seguramente que vamos a tratar de hacer algunas cenas en la última semana y hacer la fiesta del mes de finalización del mes del ayuno, y seguramente también vamos a invitarlos a ustedes, a la gente del Comipaz,
a la gente, que todos los que quieran ir, que siempre van a los cónsules, algunos diputados, para que realmente podamos disfrutar la belleza de ese día, en el sentido que nos une ese día, más allá de, como dijo Hugo al principio, las diferencias que tenemos no hace para nada, no cuarta para nada, las buenas medidas y las buenas relaciones y el buen ánimo y la buena disposición que tenemos. Es Pero así, es así. por ahora no hay cenas, pero Hugo, si me querés invitar, yo con mucho gusto podría ir. Yo tengo permiso especial. Quiero decir también que mientras vos ibas hablando te iban llegando un montón de agradecimientos y alegría y felicitaciones por tus palabras, eso por un lado. Por otro lado, bueno, quedaron más preguntas, pero para no superar la hora que tenemos dedicada a esto y dejarte también un rato libre para que vayas teniendo más hambre, porque hasta que no se pone el sol ni se toma ni se come en estos 30 días de Ramadán. Te queremos volver a agradecer en nombre de todos y invitar a todos a que sigan mañana con este ciclo a las 4 de la tarde con el padre Jarutiún Sepanian. Y hoy a la noche, para aquellos miembros de la comunidad, tenemos Yom HaZikaron a las 7:30, conéctense por Zoom. Y ahora nos despedimos agradeciéndote nuevamente un montón, diciéndote Ramadán Mubarak y pidiéndote una plegaria, que escuchemos un poquito del hermoso idioma árabe, en algún texto seguramente nos va a salir del Corán, para terminar este segundo encuentro. No sé si nuestro rabino Gabriel quería también agregar alguna palabra o alguna pregunta o algún comentario antes de vos, Jihad. Un segundito. Negro. Agradecerles ya a todos la presencia y también que por YouTube transmitimos el acto de Yom HaZikaron. Eso es todo. Gracias. Bueno, entonces, Jihad, cerrás vos para todos nosotros, volviéndote a agradecer un montón. Ramadán Mubarak, te escuchamos. Bueno, voy a decir la plegaria primero en árabe y después la voy a leer en castellano, traducida. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في كل آن وحين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت سبحانك لا إله إلا أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. En esto, esta primera fue una súplica y ahora lectura del Sagrado Corán, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Voy a hacer la traducción ahora con el permiso de todos ustedes. Dice, te pedimos, Señor, que nuestro país sea siempre una tierra de paz y amor. Señor nuestro, voy a ponerme los anteojos un segundito, porque ya a la edad de 50 y pico me cuesta. Señor nuestro, guíanos como has guiado a otros hacia tu camino. Señor nuestro, sánanos y cúranos de toda peste y enfermedad. Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. A su favor tendrá el bien que haga y en su contra tendrá el mal que haga. Nuestro Señor, no nos culpes si nos olvidamos de hacer algo o si cometemos algún error o un pecado. No nos impongas una carga como la que impusiste a quienes nos precedieron. Señor nuestro, no nos impongas algo superior a nuestra capacidad, a la que podamos soportar. Señor nuestro, perdónanos, absuélvenos y ten misericordia de nosotros. Señor, tú eres nuestro protector. Bueno, muchas gracias. Con esto, muchas gracias, Diana. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a esta casa como es el Centro Unión Israelita,
Agradecer a Hugo y a Miriam. Gracias, Miriam, por tus saludos al principio. Muchísimas gracias. Ojalá que tengamos la oportunidad de volver a compartir un iftar y un inicio de Shabbat. Seguramente estamos dando, esto lo voy a decir con mucho orgullo y con mucho honor, estamos dando desde Córdoba una muestra diferente a lo que está pasando en el resto del país. Somos acá en el Comipaz judíos, musulmanes, cristianos, de ambas ramas, y también la gente de Armenia y todo. Damos una muestra de fraternidad terrible. No la veo en Buenos Aires y no la veo en ninguna otra provincia. Es como que tenemos somos una isla, tal vez. Es como que tenemos un Dios aparte. Realmente porque estamos todos comprometidos a través del Comipaz y a través de nuestro permanente contacto de estar uno con otro en actos y en fiestas, por decir de alguna forma, o lo que sea. Y realmente cuando nos encontramos uno con otro nos saludamos con tanto fervor y con tanto aprecio que vuelvo a las palabras de Hugo. Realmente, más allá de diferencias, nos queremos y nos apreciamos. Y en este caso vuelvo a agradecer a esta casa prestigiosa, a Gabriel, a vos, Marcelo, por haber, todos ustedes, otorgarnos esta oportunidad de decir lo que nosotros queremos sobre la religión y sobre el cómo estar o cómo comportarnos frente a la pandemia. Y pedimos a Dios Todopoderoso que nos proteja a todos nosotros, porque realmente necesitamos de Él, sobre todo, y sobre lo que está pasando, porque Él es el único que nos puede guiar y nos puede proteger. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Abrimos el micrófono de todos, Negro, para que todos te saluden así. Si querés pasar con el dedito, con el mouse, para ver a todos. Bueno, gracias. Gracias, Hugo. Gracias. Muchas gracias, Lima. Muchas gracias. Gracias. Excelente la propuesta. Gracias. Shukran. Nos vemos. Gracias, Luis. Hay mucha sabiduría en tu palabra. Gracias. No me estoy olvidando de nadie para que Agustín, ¿cómo estás? Karina, hola Karina, ¿cómo andás? Hola. Sarita, bueno, si me olvido de alguien, por favor, Marcos Barú, por favor, si me olvido de alguien. Gracias, Jihad. Agustín también. Gracias. Espero verlo pronto. Muy bien. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Tina también. Carlos, Mara. Bueno, sí, por supuesto. Si me olvido de alguien, por favor, que me perdone, ¿no? Por 5 minutos lo voy a... Taller Rafna. جزاكم الله خيرا. يا هلا